Vamos a comenzar ahora con esta segunda catequesis de este proceso de curación, de sanación interior, en esta última semana, previo al inicio de la Semana Santa. Y lo vamos a hacer con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Padre Todopoderoso, que nos concedas tu gracia para que podamos abrir nuestro corazón de par en par a tu amor, que te generemos el espacio que necesitas para obrar en lo profundo de nuestro ser, para curarlo, para sanarlo, para que podamos escuchar tu palabra y vivir verdaderamente como hijos tuyos. Bueno, habíamos comenzado la catequesis anterior diciendo que tenemos un camino por delante, un camino de curación, un camino de sanación interior, porque estamos necesitados de curar nuestra capacidad de amar. Y para esto debemos renacer, para esto debemos ser regenerados, porque para curar esta dimensión profunda de nuestra vida, no bastan nuestras propias fuerzas. Porque si es verdad de que estamos llamados a vivir una vida más grande, una vida sobrenatural, hay ciertos problemas en nuestra vida que no pueden ser tratados por la simple psicología. La ciencia psicológica, con todo lo que tiene para ayudar al hombre, y que en tantos momentos de nuestra vida podemos o debemos acudir a un profesional de la psicología para que nos ayude, para que nos acompañe, para que nos guíe. Sin embargo, para poder curar de raíz al hombre, para poder sanarlo de raíz, es insuficiente. Sencillamente porque esta ciencia, como todas las ciencias particulares, solamente abarcan una parte de la realidad, en este caso del alma humana. La psicología es insuficiente para sanar radicalmente al hombre, porque un psicólogo no puede llegar al último rincón del corazón del hombre, a ese lugar donde solamente el amor de Dios puede llegar. Y todos debemos curarnos en el amor. Y cada uno de nosotros va a necesitar ser curado de distintos modos, porque hay tantos aspectos diferentes en nosotros, como nosotros somos distintos los unos a los otros, y cada uno de nosotros vive situaciones diversas. Cada uno tiene sus propios problemas, sus propias pruebas, sus propias dificultades, sus propias fragilidades, su propia historia personal. Por eso el primer paso en la curación es saber dónde Jesús nos tiene que tocar, es decir, el diagnóstico. Nosotros no podemos tomar cualquier remedio. Es como si uno se siente un poco mal y va a la farmacia y saca el primer remedio que ve o la caja de la medicación que más le agrada o que considera que le va a hacer bien. No, tampoco nosotros nos podemos conformar en nuestra vida espiritual con la mera teoría, sin llevar a la práctica lo que escuchamos. El apóstol San Pablo dice: yo ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Es decir, nosotros tenemos que aplicarnos en nuestra propia vida, tenemos que llevar a la práctica en nuestra propia vida los consejos que recibimos
de Dios, lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, ¿qué cosa debe ser visitada por la gracia de Dios? ¿A dónde me tiene que tocar el amor de Dios? ¿Dónde estoy fallando en el amor? ¿Dónde mi amor no funciona? ¿Dónde se bloquea? ¿Dónde me pierdo? ¿Dónde tengo miedo? ¿Dónde no me abro a los demás? ¿Dónde tengo esos problemas de rivalidad con los demás? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué soy incapaz de olvidar? ¿Dónde se encadena la ira, la rabia, el enojo? Que no me puedo controlar y decir cosas que después me arrepiento. ¿Dónde me domina la dependencia? Sea una dependencia afectiva, la dependencia de la comida, de la bebida, de comprarme cosas. ¿Dónde mi lenguaje no es simple, no es sencillo, no es claro, sino que es ambiguo, confuso o tejo una red de mentiras? ¿Dónde mi sexualidad, mi corporeidad me complica la vida? ¿Dónde la angustia, la ansiedad me llevan a encerrarme en mí mismo con mis propios problemas, con mis propios miedos, a ser preso de mi propia tristeza? ¿Dónde la avaricia, el querer tener de todo, me llevan a no pensar en los demás? ¿Dónde la pereza se apodera de mi capacidad de amar, de sacrificarme por alcanzar cosas grandes en la vida? ¿Dónde la asedia no nos permite renunciar a nosotros mismos para hacer el bien, para amar a Dios con todo el corazón? Bueno, lo que he estado haciendo es una descripción muy general de los pecados capitales. Estos pecados capitales que en una mayor o menor medida todos tenemos, todos tenemos. Desde que hemos nacido con las consecuencias del pecado original y nuestros pecados personales nos han ido debilitando interiormente, todos tenemos estas inclinaciones interiores que nos llevan a alejarnos del verdadero amor en nuestras vidas. Por otra parte, puede suceder de que tengamos un amor frío, meramente intelectual por Dios, un amor de ideas, pero no un auténtico amor personal por Jesucristo. Por eso, de lo que se trata en esta catequesis es de que tratemos de reconocer los síntomas de nuestra falta de amor. Esto va a ser el primer paso. ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde no soy el esposo que debería ser? ¿Dónde no soy el amigo que debería ser? ¿El hijo que debería ser? ¿El sacerdote que debería ser? Cada uno sabe dónde están nuestras faltas. O tenemos que prestar más atención a nuestra vida para reconocer dónde se encuentra nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Y esto no es un deber, es una necesidad, porque solamente el amor verdadero da la felicidad verdadera. El que ha encontrado el amor verdadero es verdaderamente feliz. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? ¿De dónde viene ese problema que a nosotros nos llena de angustias, de inseguridades, de temores, que nos lleva a equivocarnos continuamente? Bueno, los latinos, los cristianos occidentales, la tradición occidental dentro de la iglesia, ha prestado mucha atención a los actos, a los pecados, el reconocimiento de los pecados. En cambio, los cristianos de Oriente han reflexionado mucho más en los logismoi, los pensamientos, es decir, cuál es el origen de los pecados, de dónde viene
cada uno de los pecados. Porque el pecado en realidad es un acto y en este sentido es como el resultado de un proceso. Entonces los orientales se preguntan, bueno, ¿cuál es el origen de ese proceso? Porque en todo pecado, antes de cometer un pecado, antes de hacer algo que no es correcto, que no está bien, primero lo pensamos, lo analizamos y luego nos decidimos y hacemos el pecado, lo cometemos. Todo comienza con un pensamiento o como una sugestión. Y todos hemos experimentado ese combate interior de decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Hablo mal de esta persona o no? ¿Comento esto o no? Y no sabemos qué hacer y tal vez reconocemos, o mejor dicho, sabemos que no tenemos que hablar mal de esta persona. Y sin embargo, por otros intereses o por otras circunstancias, hablamos mal del prójimo. Bueno, todo acto, todo pecado tiene una raíz. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que atacar la raíz. No podemos detenernos en los síntomas. Hay tantas personas que apenas sienten un poco de fiebre, van y se toman una aspirina, un paracetamol, algo sin la prescripción médica. Y pueden exponerse a cometer un grave error, a perjudicarse la salud, porque tal vez esa persona tiene fiebre porque tiene un cuadro infeccioso dentro de su cuerpo, dentro de su organismo, y es lo que debe tratar. Y está calmando un síntoma, aliviando un síntoma, pero sin tratar verdaderamente el origen de esa enfermedad. ¿Cuántas veces vamos al médico para que nos quite un dolor de cabeza o un malestar? Pero capaz que el médico en realidad nos tiene que quitar el origen del dolor. Y de repente, luego de hacernos algunos estudios, algunos análisis, nos dice que tiene que operarnos o que tiene que realizar en nosotros un tratamiento más invasivo. Y no es como nosotros lo habíamos imaginado. Por eso, qué importante que es conocer cuál es el origen de mi falta de amor. ¿Dónde nace mi falta de amor? Y la Sagrada Escritura algo nos dice. En la carta a los Hebreos se lee que el Mesías vino a liberar a aquellos que por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. El temor es el origen de todo pecado. El temor es la madre del pecado. El temor es la madre de la violencia, de la gula, de nuestra avaricia, de nuestra lujuria. El temor al vacío, el temor a quedarnos solos, el temor a ser rechazados, el temor a perder un momento de felicidad, el temor a no tener todo bajo control, el temor de no ser nadie para nadie, el temor de nuestro vacío, el temor a nuestra inconsistencia es lo que nos hace ser orgullosos, rivales, soberbios. Nuestros actos de soberbia son actos de gente temerosa. Entonces, la fuerza de nuestros pecados son nuestros temores, son nuestros miedos erróneos, desordenados. Porque en esto debemos saber que hay dos tipos de temor o de miedo. Hay uno que me lleva a pecar y hay un miedo o un temor que me hace ser más sabio, que me lleva a la prudencia. Hay temores santos, como el santo temor de Dios, el temor de no amar lo suficiente, el miedo de hacer sufrir al prójimo, el miedo de perder la relación con Dios. Todos estos son temores o miedos buenos que debemos conservarlos, que debemos tenerlos muy presentes en nuestro corazón. Pero sin embargo, hay otros miedos, hay otros temores que nos hacen mucho daño y que eso tenemos que
quitarlos de nuestra vida. ¿Y cuál es el origen de los miedos? Tanto de los buenos como de los malos. Porque si yo tengo miedo a quedarme solo, empiezo a hacer cosas que llamen la atención de los demás. Digo lo que los demás quieren escuchar, me comporto como los demás quieren que me comporte. Y si yo no enfrento ese miedo, el miedo aumentará continuamente. No lo venceré nunca. El miedo seguirá ahí. Por lo tanto, yo debo comprender cuál es el origen, la causa de ese miedo o de ese temor. Y los miedos son los frutos de una acción, de un evento en nuestra vida. Los miedos son nuestra reacción a una historia personal de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo le tengo miedo a los perros, especialmente cuando están así, se preparan como para atacarte o comienzan a gruñirte, a mostrarte los dientes, porque cuando yo era chico recuerdo que un perro me mordió, yo fui a jugar a la casa de un amigo y se vino corriendo el perro y yo me acuerdo que salí disparando y vino de atrás y me mordió y fue una experiencia traumática. Después, años siguientes, fue a visitar otro amigo y me dijo, tranquilo que el perro no muerde. Y lo fui a tocar y me mordió la mano. Entonces, yo ahora veo un perro, entro a una casa donde hay perros y me cuesta acercarme. Por más que me digan, no, tené cuidado que no muerde. Bueno, porque cada uno de nosotros en su historia personal ha vivido cosas que lo han marcado. Tal vez alguien fue rechazado y tiene miedo a ser rechazado. O tal vez alguien vio que otra persona no fue tratada bien y tiene miedo a ser ella maltratada. Tal vez vio que a un compañero de clases lo trataron mal y esa persona tiene miedo a ser tratado así. Entonces, detrás de todos nuestros miedos hay algo que nos ha sucedido, siempre hay una historia. El tema acá es que el temor en realidad no viene directamente de lo sucedido, sino que es una interpretación personal de lo que nos ha pasado. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que han sufrido eventos terribles en su vida y sin embargo no son personas temerosas o miedosas. No les ha afectado tanto. Personas que en las mismas condiciones, que han pasado por la misma experiencia traumática, a uno les ha hecho bien, han adquirido sabiduría, prudencia, han llenado su corazón de agradecimiento. En cambio, esa misma experiencia a otro les ha hecho mal. Se han llenado de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de angustia. ¿Y por qué? Porque esto no es mecánico. Las reacciones ante las cosas, ante los eventos, son diversas. Si alguien me rechaza, yo voy a tener miedo siempre a ser rechazado. No lo sé, no lo sé. Porque yo tengo que hacer una interpretación de los hechos. Los hechos los debo interpretar en mi vida. Tal vez alguien ha visto cómo su padre en un momento importante de su vida no lo ha tenido en cuenta. No estuvo importante, no estuvo presente en algo realmente valioso en su vida. Y tal vez pueda llevar ese temor a que todas las personas que son valiosas para él en algún momento lo dejen solo, lo abandonen, lo defrauden. Y van cargando con ese temor y con ese miedo. Bueno, no debería ser así. Por supuesto que no debería ser así. Hay personas que son perezosas, que dejan todo para después, que no afrontan los problemas, que tienen miedo de enfrentarse con las dificultades. Bueno, es que seguramente esa persona ha interpretado algún dolor en su vida de un modo diverso.
algo lo ha convencido de una situación falsa. O mejor dicho, alguien lo ha convencido de algo falso. Porque nosotros somos católicos, apostólicos romanos, y sabemos perfectamente de que existe Satanás, de que existe el demonio, que es el padre de la mentira y que es el encargado de tentarnos. Es aquel que quiere apartarnos del amor de Dios. Y Satanás, el demonio, está continuamente soplando en nuestro corazón mentiras, falsedades. Entonces, si hay algo que puede enfermarnos en el amor, son las mentiras. Y esas mentiras que se han anidado en nuestro corazón. Tal vez yo no acojo las diferencias de otro porque defiendo mis propios esquemas mentales personales y que estoy muy equivocado. Tal vez yo estoy convencido de que si mis proyectos no se cumplen, mi vida será un desastre. Mi vida fracasará. ¿Y quién lo ha dicho a eso? No es verdad. Y menos mal que no es así. Menos mal que tantas veces las cosas no salen como nosotros la hemos planificado. Muchas veces la vida contradice nuestros proyectos. Y hay muchas personas que cuando las cosas no salen como ellos la habían pensado o imaginado, reaccionan con una violencia, con una agresividad inaudita. ¿Y por qué? Porque piensan de que ellos tienen la verdad absoluta de las cosas y de que en su capacidad pueden resolver absolutamente todo y que no hay un espacio a otras opiniones u otras alternativas. Y esa es una de las principales mentiras que nos hacen tanto daño. Por eso, mientras haya mentiras en nuestro corazón, vamos a seguir cometiendo pecado. Por eso es inútil que luchemos con cada uno de nuestros pecados así de modo particular, concreto y de modo aislado, si no quitamos de raíz las mentiras que habitan en nuestro corazón, si no nos enfrentamos de verdad a las mentiras que hay en nuestra alma, a esas convicciones erróneas que llevamos. Nosotros tenemos que ser liberados de nuestras mentiras que nos generan miedos, que son los que luego nos llevarán al pecado. Y Jesús vino a liberarnos de nuestros temores. Con las armas de la Cuaresma, no solamente de pan vive el hombre, no solamente del bienestar. ¿Cuánto falta nos hace escuchar estas palabras de Jesús? Vivimos en una generación en la cual buscamos estar lo mejor posible desde el punto de vista económico, buscar la comodidad. Muchas veces se niega la vida a un niño por estar más cómodo. No, ese niño no debe tocar mi situación económica. A veces pensamos que si un proyecto se viene abajo, nos morimos. Y no es así. Al contrario, puede comenzar a partir de ese momento una vida mucho más bella para ti. Es que no estaba en nuestros planes tener un hijo ahora. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo mandamos de nuevo a quien lo envía. No. Por ejemplo, lo escuchaba don Fabio Rossini, que decía que en la ciudad de Bérgamo, donde ha sido uno de los focos del coronavirus, lamentablemente, era una ciudad que estaba a punto de desaparecer porque ya tenía mucho más abortos que niños que nacían. Por lo tanto, esa ciudad estaba envejeciendo. Y quién sabe si entre esos niños que no nacieron estaba quien debía
inventar la vacuna contra el coronavirus. En fin, sea como sea, de lo que acá se trata es de estar abiertos a la verdad de Dios y no a nuestras mentiras. Debemos curarnos, debemos sanarnos de lo que en nosotros está enfermo, de lo que en nosotros está engañado. Por eso, el proceso de curación nos debe llevar a arrancar de raíz todas esas mentiras. Y otra cosa a tener en cuenta, muchas veces nosotros nos inventamos nuestras propias curas o nuestras propias medicinas. Nos imaginamos cuáles son las cosas por las cuales nos vamos a curar o nos vamos a sanar. Lo que tanta gente hace es la automedicación. Ya dije algo de eso al inicio de la catequesis. Nos automedicamos. O vamos a internet, ponemos más o menos los síntomas que tenemos y esperamos que nos dé alguna solución. Y no es así, no es así. Sabemos, o los médicos nos advierten tanto de los peligros de la automedicación. Y en la vida espiritual puede suceder exactamente lo mismo. Nosotros podemos pensar todo el tiempo cómo estar mejor, cómo amar mejor, y sin embargo tenemos nuestras propias ideas de salvación, nuestras propias estrategias de salvación. Y si nosotros estamos aficionados a nuestras estrategias, todo este discurso que estamos haciendo no sirve para nada. Les voy a leer la historia de la mujer hemorroísa que se encontró con Jesús y que aparece en el Evangelio según San Marcos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho, antes bien, yendo de peor en peor, habiendo oído de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía, si logro tocar aunque sea solo sus vestidos me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sanada del mal. Bueno, esta mujer estuvo 12 años enferma. Esta mujer había probado muchísimas técnicas, había recorrido tantos caminos de médico en médico para obtener la salvación, para poder curarse. Y no lo logró, había gastado todos sus bienes. Se curó realmente cuando llegó a Jesús, cuando se encontró con Jesús. Y eso nos puede pasar a nosotros, que nos imaginamos, que buscamos tantas soluciones que son falsas para nuestros problemas. Don Fabio Rossini dice, tengo mucho más miedo de las soluciones de la gente que de los problemas de la gente. O sea, es mucho más difícil convencer a las personas de que sus soluciones no son las correctas, de que sus problemas son verdaderamente importantes. Tenemos un problema que es complicado, pero tal vez tenemos una solución que es mucho peor. Y a veces nos pasamos la vida con una hipótesis de solución, convencidos de que esa cosa nos dará la salvación, cuando en realidad lo único que puede salvarnos es Jesucristo. Un encuentro profundo con Él, auténtico con Él. Y para eso, si queremos llegar a Jesús, a nuestro Salvador, tenemos que alejarnos, tenemos que apartarnos de nuestros salvadores, que en la Sagrada Escritura se llaman ídolos. Los ídolos son los falsos dioses, en quienes nosotros ponemos nuestra confianza, a quienes le pedimos la vida. Los ídolos son las falsas soluciones para nuestra vida, porque podemos tener algo que nos hace sufrir, llevamos algo dentro sin solucionar y pensamos, bueno, si me compro un auto, si tengo dinero, si consigo novia,
voy a solucionar mis problemas. Si tengo un hijo, si cambio esto o aquello. O vamos a Internet. En Internet hay un mundo de soluciones que nunca han resuelto verdaderamente los problemas de la gente. Por eso, en esta etapa de nuestro proceso de curación, de sanación, se debe hacer el análisis. Debemos hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son nuestros síntomas? ¿Qué miedos llevamos dentro? ¿A dónde me llevan esos miedos? ¿Qué soluciones he propuesto a esos miedos hasta el momento y que no me han ayudado? Ahora tenemos que hacer esto. Y esto nos va a servir no solamente para hacer una buena confesión, sino principalmente para conocernos verdaderamente y saber cuál es el origen de nuestros pecados y así poder de verdad enfrentarnos con nuestros enemigos reales, desmascarar a nuestros enemigos. Esta es la gracia que le tenemos que pedir a nuestro Señor Jesucristo en este momento de nuestro camino espiritual.